pasado, de Menzies, ayer y hoy. Ayer el Senado transformó en leyes los que tenían media sanción de diputado, se aprobó la reforma fiscal, se aprobó el presupuesto nacional y se extendió la ley de cheques. Y fue una nueva demostración de la democracia fraudulenta, porque en un momento determinado toda la expectativa giraba en torno a la expresidenta, que desde el 2007 había dejado de ser senadora para asumir la presidencia de la República, y volvía al recinto después de 2 ausencias en la comisión que integra la de presupuesto. El reglamento, tanto de senadores como de diputados, permite cuestiones de privilegio. Las cuestiones de privilegio es cuando un legislador se aparta de los temas del día, pide la palabra y se le tiene que dar, y además se considera un tiempo prudencial, 10 minutos, para que ponga de lo que le parezca al diputado o al senador. Pidió la palabra a Cristina Fernández, se le dio la palabra y se pasó del tiempo, por lo que Michetti la debió llamar al orden y ella le pidió 15 o 10 minutos más, como si se tratara que el reglamento del Senado se podía adecuar a lo que a ella le pareciera. Pichetto le dijo, no puedo hacer, Michetti le dijo, no puedo hacer esto porque de ninguna forma puedo extender el plazo, porque si no, cada uno que haga una cuestión de privilegio va a querer hablar al mismo tiempo que usted. Cristina Fernández de esta manera planteaba el famoso tema de los fueros, porque a ella le había tocado presidir la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que todavía no está formada en el Congreso, por lo menos en senadores, y tampoco en diputados, para encargarse de tratar estos temas. Pero yo quiero hacer un repaso para que ustedes sepan qué es el tema de los fueros, porque como se habla tanto, miren, cuando ustedes sepan en qué momento se sancionó van a entender muchas cosas. La ley de fueros es la ley 25.320. Se aprobó en septiembre, el 8 de septiembre del año 2000, y la promulgó el presidente Fernando de la Rúa en septiembre 12 del año 2000. Y dice textualmente: el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etcétera, sancionan con fuerza de ley, y están los artículos. Y vale la pena recordar los personajes que firman. Se registra bajo el número 25.320 y termina diciendo: Rafael Pascual, José Genou, Luis Flores Allende, Mario Pontacuarto. ¿Se acuerdan el secretario legislativo, aquel del escándalo de la Banelco? Y se basan en el decreto 781 del año 2000, del mismo presidente de la Ruina, y se transforma en ley, como le dije recién, el 19 de 9 del 2000. Téngase por ley de la Nación, número 25.320, cúmplase, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Y firman el vicepresidente de entonces, el que renunció al Hotel Castelar, Álvarez, Rodolfo Terraño, Ricardo Gil Lavedra y Federico Estorani. O sea, son los responsables de la ley de fueros, los que protegen a diputados y senadores. Los articulados dicen lo siguiente: el artículo primero, cuando por parte del juez nacional provincial o de la ciudad autónoma de Buenos Aires se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procesamiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restringida de la libertad, pero en caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarle, el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político. En el caso de dictarse alguna medida que vulnere la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político
no sea separado de su cargo. Sin perjuicio de ello, el proceso podrá seguir adelante hasta su total conclusión. El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción, juicio político, según sea el caso, acompañando el pedido de las copias de actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida. No será obstáculo para que el legislador, funcionario o magistrado a quien se le impute la comisión de un delito por el que se está instruyendo causa tenga derecho, aun cuando no hubiese sido indagado, a presentarse al tribunal aclarando los hechos e indicando las pruebas que a su juicio puede hacerle útil. No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores, ni la intercepción de su correspondencia o comunicación telefónica sin la autorización de la respectiva Cámara. Artículo 2. La solicitud del desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir dictamen en un plazo de 60 días. La Cámara deberá tratar la causa dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión. Artículo 3. Si un legislador hubiese sido detenido en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Nacional, el tribunal podrá inmediatamente, en conocimiento del hecho, al cuerpo legislativo correspondiente, quien decidirá por los 2/3 de los votos en sesión que deberá realizarse dentro de los 10 días, si procede al desafuero del legislador. En ese caso, se actuará conforme al artículo 70 de la Constitución Nacional. Para el caso de denegar la Cámara el desafuero, el juez dispondrá la inmediata libertad del legislador. Artículo 4. Si fuera denegado el desafuero, la suspensión o remoción solicitadas, el tribunal declarará por auto que no puede proceder a la detención o mantenerla continuamente la causa según su estado. En cualquier caso, regirá la suspensión del curso de la prescripción prevista en el artículo 67 del Código Penal. Artículo 5. En el caso del artículo 68 de la Constitución Nacional, se procederá al rechazo in límite de cualquier pedido de desafuero. Artículo 6. Derógase en los artículos 189, 190, 191 del Código Procesal Penal de la Nación, Ley 23.1984. Artículo 7. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino en Buenos Aires, a los 8 días del mes de septiembre del año 2000. Se registra bajo el número de ley 25.320. Esta es la ley que rige, ley sacada por la Alianza, por supuesto con la aprobación de los diputados y senadores, que rige tanto para diputados como para senadores, que es la famosa ley de fuero. ¿Por qué Cristina hizo una cuestión de periodismo y planteó esto? Porque ella quiso dar a entender y explicar que cuando a ella le correspondió opinar sobre el tema de los desafueros, mantuvo cierta cordura para defender la postura de los representantes políticos. Bien, después de esto, y de un cruce con la vicepresidenta de la República, donde Michetti la llama al orden a la senadora, se procedieron a las distintas votaciones, y es muy interesante ver de qué manera esta democracia fraudulenta funciona. Ustedes saben que todos los gobernadores hicieron un pacto con el Poder Ejecutivo, a excepción de San Luis. Habían firmado todos los gobernadores, a excepto de Alicia Kirchner, que estaba en Europa. Cuando Alicia Kirchner regresó al país, fue y se sacó, exprofeso, una foto con Frigerio, firmando el pacto, o sea que hizo gala y talento de que estaba de acuerdo con lo que se estaba construyendo para conseguir los votos de las reformas, lo que incluía también el paquete de los jubilados. Y luego, cuando llega a diputados y a senadores, los diputados y senadores que supuestamente coinciden, en este caso los senadores de Santa Cruz y demás, que coinciden con la gobernadora, votan exactamente al revés de lo que firmó la gobernadora. O sea, votaron en contra de lo que la gobernadora firmó. ¿Para qué? Para que salgan todos los medios, para que nos ocupemos todos de decir Cristina y el bloque de Cristina están en contra. Pero en realidad
No están en contra, porque la gobernadora, su cuñada, firmó junto con todos los gobernadores el mismo pacto. Y los únicos dignos de votar como votaron fueron los senadores de San Luis, porque como San Luis no firmó el pacto, lo de ellos es coherente. Lo otro es parte de la gran incoherencia de esta democracia fraudulenta. Bien, dicho esto, hubo otro ausente que fue un expresidente de la República, Carlos Menem, no fue. Entonces teníamos a una expresidenta violando el reglamento, a un expresidente que hizo todo el esfuerzo a pesar de todos los fallos judiciales en su contra y fue elegido por minoría en La Rioja, no fue a la sesión, y otro presidente, Rodríguez A., que votó en negativa, pero quizá con el único derecho, Adolfo Rodríguez A., de que su provincia no había firmado el pacto. Digo esto porque es interesantísimo saber cómo nos cuentan a la sociedad una cosa y cómo en definitiva hacen otra. Y entonces aparecen las reprimendas que hace Pichetto, pero después termina apoyando lo que pide el gobierno, y finalmente, como ha pasado siempre, se aprueba el presupuesto. Solamente en el año 2009 no se aprobó un presupuesto, por lo general las oposiciones aprueban los presupuestos que envían el Poder Ejecutivo. Dicho esto, tenemos que pensar en dónde estamos sentados y parados los argentinos, porque hoy, a las 9 menos cuarto, el jefe de gabinete se va a reunir con el ministro de Finanzas, con el ministro de Hacienda, con el presidente del Banco Central, porque es una verdadera catástrofe la situación económica. Ellos saben que están al borde de un colapso, y ayer el ministro de Hacienda de la Nación, Duhovne, dijo que si no se aprobaban estas medidas podía haber un grave problema en la macroeconomía. Bien, las medidas se aprobaron y el problema va a suscitarse igual, porque Estados Unidos se ha dado la repatriación de 400.000 millones de dólares que están en el exterior, diciéndole a los norteamericanos: regresen el patrimonio a Estados Unidos, que vamos a tener buenas tasas para que ustedes no se vayan con los dólares a otra parte, por lo cual no solamente hay un indicativo ahora que se ha movido el dólar en la Argentina, sino que se va a mover en todas partes. Y además, cuando llega fin de año, por lo general siempre hay una modificación porque la gente viaja o porque la gente toma precauciones y saca la plata del banco, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto y lo real es que el gobierno sabe que no le cierra ninguna de las cuentas. Tiene balanza deficitaria, y eso lo manifiesta Pichetto, le dice Pichetto: hagan algo, porque no se puede seguir pagando estas tasas. Dicen, por otro lado, para beneficiar las economías regionales necesitamos un dólar competitivo. ¿Qué significa eso? Que se sigue devaluando el peso. O sea, que el dólar va a cerrar arriba de 20 pesos para poder exportar. Pero como la Argentina está comprando dólares para cancelar deudas en pesos, cada vez emitimos más letras para conseguir más dólares que a su vez trasladamos a los pesos. ¿Por qué no emitimos pesos y nos dejamos de hacer ese juego mentiroso donde no solamente destruimos la parte de la economía de los billetes nacionales, sino que además estamos produciendo doble inflación, porque la inflación no es con el billete, o sea, porque al no haber billete hay recesión porque no hay dinero, sino que es con letras. Y no tenemos ni siquiera el respaldo en el Banco Central por las letras emitidas. Por eso se reúnen hoy a las 9 menos cuarto en la Casa de Gobierno, porque están muy preocupados, porque saben que se le escapa la tortuga. Y lamentablemente no es que se le escapa la tortuga al gobierno, sino que a todos nosotros nos van a meter en un circuito difícil de salir, lleno de vicisitudes. Y mientras se dedican a hacer puesta en escenas los senadores y diputados argentinos, mientras trabajan para la tribuna pero después firman otra cosa, mientras dicen representar una cosa y los gobernadores arreglan otra cosa, mientras eso está ocurriendo, la sociedad se aferra desesperadamente a la dirigencia sindical. Y es interesantísimo ver cómo toda la sociedad le reclama medidas a los gremialistas, como si los dirigentes sindicales debieran salir ahora a salvar el barco que se está hundiendo. Y eso tiene una lectura.
la sociedad consciente o inconscientemente reconoce que lo único organizado que queda en la Argentina es el movimiento obrero. Y dentro del movimiento obrero también hay una enorme cantidad de discusiones entre su dirigencia, y esa enorme cantidad de discusiones que producen los dirigentes gremiales hacen que hoy, por ejemplo, se vayan a reunir en la Federación Gráfica, disfrazando un brindis, todos aquellos que tienen cierta vigencia antigua en el kirchnerismo y que hoy quieren endurecer el proyecto de la CGT. Y entonces, allí en ese brindis va a estar la corriente federal del bancario Palazzo, que es radical kirchnerista, va a estar los que responden a Massa, al movimiento que orientan el taxista Viviani y el dirigente de la Unión Ferroviaria Sacia, va a estar la UOM. ¿Y qué quieren perfilar allí? Va a estar Canillitas, quieren perfilar la búsqueda de un candidato potable para la CGT, para cuando llegue el momento de tener no un triunviro, sino un secretario general. Palazzo tiene muchas ganas de ser, pero como es radical, es muy difícil que pueda conseguir ese objetivo. Entonces han visto la posibilidad de una alianza con el Barba Gutiérrez. Y por el otro lado, tienen tanto Barrio Nuevo como Moyano la decisión de apoyar a Omar Maturano, el titular de la fraternidad, como candidato a secretario general de la CGT. ¿Por qué? Porque maneja los trenes, porque decide, en caso de una necesidad de paro, parte de los que pueden paralizar el país. ¿Y por qué quieren que el transporte maneje la CGT? Porque ya quedó demostrado que si la UTA no para, que si Camioneros no para, que si Fraternidad no para, o si la Unión Ferroviaria no para, es muy difícil paralizar el país. Por lo tanto, allí está la discusión en este tiempo y en este momento. Y a todos, a propios y a extraños, a los diputados que votan distraídos, a los senadores que engañan a la sociedad, a los que cantan la marchita y a los que ni siquiera se reportan como peronistas, les propongo que escuchemos algo para saber de qué se trata. Porque si no, no vamos a entender nunca dónde estamos ni de dónde venimos. Porque la sociedad se aferra al movimiento sindical creyendo que siempre existió, que siempre estuvo, y este fue un trabajo notable, constante y permanente de una Suprema Corte que declaraba al sindicato como asociación ilícita. Eso fue posible porque hasta entonces jamás la organización sindical tuvo estatus constitucional. Recién en la legislación que parte del justicialismo se le comienza a dar estatus legal primero, y en la Constitución de 1949 se le da estatus constitucional, es decir, se incorporan los derechos del trabajador a la Constitución. Esto que aparentemente no tendría gran importancia, tiene una importancia decisiva, porque al establecer en la Constitución que el obrero tiene derecho a organizarse para la defensa de sus intereses profesionales, ya no puede considerarse como una asociación ilícita, es una asociación de bien público. Yo cito siempre un ejemplo. Los peones, había regiones donde ganaban 12 pesos por mes, que no le alcanzaban ni para los cigarrillos, y andaban harapientos y miserables. El Estatuto del Peón, que fue una de las primeras conquistas nuestras, obligó a pagar sueldos de dignidad, por lo menos. La primera carta que recibí fue de mi madre, que en la estancia tuvo que pagar los peones a los sueldos establecidos por nosotros. Y me escribí una carta diciendo: me parece que te has vuelto loco, que vamos a poder pagar esos sueldos. Y yo le dije: vieja, he pagado, cerrada estancia. Y yo tuve que pagar. Bueno, todo ese proceso que han vivido, que ha vivido el pueblo argentino, no es necesario, digamos, citarlo más. En muchas partes del mundo ya nos citan como ejemplo de justicia social. Por otra parte, uno de los primeros que hablamos de la justicia social en el mundo fuimos nosotros. Los acuerdos colectivos de trabajo
también fuimos los iniciadores en el mundo. Hace 25 años establecimos nosotros los primeros acuerdos colectivos de trabajo y las primeras leyes estableciendo la obligatoriedad de realizar esos convenios colectivos de trabajo. Dentro de esa legislación éramos los primeros en cumplirla. Toda la representación popular del justicialismo estaba representada por 1/3 de diputados y senadores de origen obrero, dirigentes obreros, 1/3 de políticos y 1/3 de mujeres. La participación en el gobierno directamente, y bueno, el ministro de Trabajo fue siempre un obrero. ¿Por qué? Porque antes había sido siempre un patrón. Y cuando se quejaban los patrones, yo siempre les decía lo mismo: deje que haya un ministro obrero, porque durante 1 siglo y medio han sido patrones, de manera que nos queda todavía por delante casi 1 siglo y medio para poder poner un obrero de ministro. El ministro del Interior también era un dirigente obrero. Después los demás eran los tecnócratas que generalmente llenan los ministerios normalmente. Pero en el ministerio político era un dirigente obrero porque se le quería dar al gobierno el acento obrero que debía de tener. Y en el Ministerio de Trabajo porque era el hombre que discernía la justicia sobre el trabajo y dirigía toda la actividad de la organización sindical. En nuestro tiempo, Perón construyó lentamente los derechos, pero también estableció en esa Constitución los deberes. Cada quien debía producir al menos lo que consumía, y por otro lado, había que realizar una sociedad donde los únicos privilegiados fueran los niños. La Argentina de hoy desprotege a los niños, desprotege a los ancianos, que en esa Constitución tenían derechos, y desprotege a los trabajadores, que en esa Constitución tenían derechos. Pero en el 94, cuando se hizo la reforma, cantando la marchita y con amplia concurrencia supuestamente justicialista, ni siquiera la mencionaron. Así que no se hacen los distraídos los senadores y los diputados ahora. Se vienen haciendo los distraídos desde hace mucho tiempo. Por eso el peronismo está disgregado y por eso se está buscando un conductor. Pero es muy difícil porque cualquiera que aparezca siempre es comparado y en el fondo siempre arranca el mismo grito: Perón, Perón, qué grande sos.